Abre tu Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Y hay una historia poco común en la vida de Gedeón a la que quiero prestar atención. Hace años que no hablo de Gedeón y esta semana me pareció que sería apropiado. Pero me limitaré a contarte el resultado final, cosa que rara vez hago. Pero quiero hablarte de la creación de un rey. Y estamos enviando a la familia King y no fue intencional, me di cuenta después. Así que, bueno, casualidades divinas. Pero hay un proceso por el que el Señor llevó a Gedeón. Nunca llegó a ser oficialmente un rey, pero al final vivió como tal. Su persona reflejaba la naturaleza y maravilla o majestad, quizás sería un término más adecuado, de un verdadero rey, y eso lo veremos más adelante. Pero Dios tomó a este hombre que es el más insignificante de todos y tiene cero confianza en sí mismo, cero confianza en lo que Dios quiere hacer en él y a través de él, cero confianza en su tribu, es muy autocrítico, tiene poca fe en lo que Dios podría hacer en él y a través de él. Pero Dios lo toma de este lugar de absoluta debilidad y como vacío. Forma parte del pueblo de Dios que es constantemente saqueado por los madianitas. Perdona, aquí hay un montón de itas. Los madianitas constantemente, cuando hay una cosecha, la saquean por la noche y el pueblo de Dios no consigue alimentarse de lo que ha cultivado. Y han vivido empobrecidos bajo el opresivo dominio de Madián durante quién sabe cuánto tiempo. Gedeón se ha criado en esa situación, así que tiene ese tipo de nivel de fe y de confianza, sin creer realmente que Dios pueda o quiera hacer algo por él. Así que el Señor toma a este hombre, que en realidad es el más pequeño de todos, y lo convierte en un campeón. Pero hay un camino, hay un proceso. ¿Cuántos recuerdan lo que la Biblia dice? Él escoge lo necio para confundir a lo sabio y lo débil para confundir a lo fuerte. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios te escogió? ¿Cuántos de ustedes se están dando cuenta de que fueron elegidos a través de la debilidad y de la necesidad? Sí, no es que las personas extremadamente talentosas no puedan ser utilizadas por Dios, porque sí, pero tienen que morir más para ser utilizadas. El Señor utiliza la habilidad, la gracia y el talento humano. Él es el que nos lo dio. Pero tiene que llegar a un lugar de rendirse. De lo contrario, nos llevamos la gloria. Y el Señor es muy exigente en cuanto a recibir su gloria. No le importa que estemos en la sala y compartamos esta sensación, pero realmente está preparando el terreno para que la gloria del Señor llene la tierra, y eso se hace a través de un pueblo rendido y entregado. Y esta es la historia. Vamos a empezar en el capítulo 6 y el versículo 6 dice: era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas, que cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. También les dije: yo soy el Señor su Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. Vamos a leer bastantes escrituras, así que sería útil que me sigas. Aquí dice el Señor: en primer lugar, el pueblo de Dios está bajo el peso de la opresión, bajo el peso de estar empobrecido, de ser robado y tomado ventaja por poderes militares superiores, gobiernos, etc. Están abatidos y claman a Dios. Y probablemente no con mucha fe, probablemente más bien por pánico. Y el Señor les envía un profeta. Ahora,
Ahora bien, a veces estoy agradecido cuando el Señor me ministra directamente, me encanta cuando me habla, pero a veces no nos habla directamente, solo nos habla a través de un amigo, solo nos habla a través de un don, a través de otra persona, de un profeta, de quien sea. Y la razón, lo vi con David hace años. David quería construir un templo para el Señor y el Señor no le habló a él directamente, solo habló a través de otros profetas que le rodeaban. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que necesitamos y cuándo, y Él sabe cuándo hablarme directamente fomentaría mi independencia de otras personas y mi necesidad de otros. Y Él sabe cuándo necesito realmente oír la palabra del Señor por boca de un amigo o un conocido o lo que sea, un individuo. Y hay momentos en los que mi necesidad dice tiene que venir de otra persona, no directamente del Señor. ¿Por qué? Porque Él está construyendo algo en mí que tiene valor para la unción, el don, la gracia que recae sobre otras personas. Por eso clamaron y Dios les envió un profeta. El profeta vino y dijo: muy bien, el Señor dice, te saqué de la esclavitud, incluso te traje a una tierra de promesas, te entregué esta tierra, es tu herencia, es tu tierra prometida. Pero te lo advierto, no temas a los dioses de los amorreos. Entonces, ¿cuál ha sido el pecado repetido desde siempre con Israel? El Señor les advirtió, cuando llegues a la tierra prometida, si no expulsas completamente a la nación enemiga, con el tiempo acabarás casándote con ella y acabarás adorando a sus falsos dioses. Así que la advertencia fue, expúlsalos por completo, de lo contrario serán como una espina en tu costado. Serán una trampa, serán una espina en tu costado y acabarás adorando a dioses falsos. Así que el Señor les advirtió sobre la adoración de dioses falsos. Pero en este versículo no dijo, te advertí que no adoraras a dioses falsos. ¿Qué dijo? Te advertí que no temas a los dioses de los amorreos. ¿Por qué? Tu miedo siempre dirige tu adoración. Puedes cantar las canciones correctas, pero en el fondo de tu corazón tienes miedo de quebrar y por eso te aferras a cada centavo. Tienes miedo de no ser reconocido y por eso te aferras a la oportunidad de que la gente sepa que tú eres el responsable de esto. El miedo toma como es un maestro horrible, un jefe horrible, porque sabemos lo suficiente espiritualmente como para cubrir nuestras debilidades. Tomamos nuestras disfunciones y les damos títulos religiosos donde el miedo ya no es miedo. Ahora se llama discernimiento o precaución o sabiduría, cualquier cantidad de nombres. Y el miedo es un terrible jefe. Esto es lo que hace el miedo. El miedo siempre atraerá cualquier información que sea necesaria para legitimar su existencia. El miedo siempre atraerá cualquier información que sea necesaria para legitimar su existencia. El miedo es una profecía autocumplida. Y Jesús advierte a lo largo de toda la Escritura, no recuerdo ahora, pero creo que son como 365 veces, una por cada día del año, pero la Escritura dice, no temas. Es el mandato más repetido de toda la Biblia, no temas. ¿Por qué? Intentaba darnos una pista, este va a ser tu mayor enemigo. Porque cuando estoy ansioso, no oigo bien de Él, ni vivo de su voz. Cuando estoy ansioso, no oigo bien. Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la mismísima voz del Señor es lo que activa la vida y me sostiene como creyente. No es el factor wow, es el hecho de que su voz aporta una substancia de la que vivo, de la que me nutro. La fe viene de oír, no de haber oído. Es en tiempo presente. Y el miedo interrumpe eso. Solía tener un problema con mi rodilla
que a veces se me dislocaba jugando fútbol. Recuerdo que la primera vez que me pasó, el entrenador salió corriendo, puso su pierna sobre este pie y sobre esta otra pierna y tiró hacia afuera. Y luego escuché pop. Y sí, se escuchó bien feo. Pero pasó varias veces y Chris me ayudó también en una de las ocasiones. Pero cuando se me disloca la pierna, sigue siendo parte de mi pierna. Sigue viva. Tengo una medida de movimiento, pero su función ha desaparecido por completo. Una persona atada por el miedo sigue viva. Y hay cierta medida de conexión, pero la función desapareció. La función ya no existe. La Escritura dice que el amor echa fuera el temor. Así que invirtámoslos. Donde domina el miedo, no hay conciencia del amor. Y el amor de Dios es lo supremo para nuestro caminar con Cristo. Es el hecho de que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Es el amor de Dios lo que nos sostiene. Ok, vamos a volver. Tengo que seguir. ¿Qué haces, Bill? Predicando, sí, estoy intentando. Así que el Señor llama a Gedeón en los versos 11 y 12 del capítulo 6. La respuesta de Gedeón es: Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Dónde están todos sus milagros que nos hablaron nuestros padres? ¿Alguien ha formulado alguna vez una de esas dos preguntas? Dios, si tú estás aquí, ¿cómo es que todo esto está pasando? Si esta es una nación de bendición y favor del Señor, ¿cómo es que está ocurriendo todo esto? ¿Y qué de la otra pregunta? ¿Dónde están los milagros? Y yo estoy agradecido porque he visto más milagros de los que pensé que vería en toda mi vida, pero sigo viviendo con la conciencia de que hay mucho más. ¿Cuántos de ustedes se han hecho alguna vez una de esas preguntas? ¿Dónde están los milagros? El Señor te tendió una trampa. Te provocó tener esa pregunta para que estuvieras mejor equipado para reconocer tu llamado. Se te ha asignado a ser la solución. Gedeón se pregunta, ¿dónde están los milagros? Si tú estás aquí, ¿cómo es que pasan todas estas cosas? Y Dios empieza a hablar en su vida sobre su propósito, que Él forma parte de la compañía de personas que va a rectificar, a dar solución a este misterio que ha estado atormentando a la nación de Israel todo este tiempo. En realidad, Él plantó en él la pregunta antes de traer la respuesta. Si tienes la pregunta, adivina qué. Te ha tendido una trampa. Formas parte de la compañía que debe traer la respuesta. El Señor preguntó en cierto momento, ¿puede salvarse una nación en un día? No buscaba una respuesta, sino un fruto. Algunas cosas son demasiado fáciles de responder verbalmente sin ninguna sustancia detrás. Y el Señor hace que nos planteemos ciertas preguntas y Dios está con nosotros. ¿Dónde están los milagros? Están en tus manos. Están en tu voz. Están en tu visita al hospital. Están en que llames a la puerta de tu vecino para ver si está bien. ¿Estás vivo? Ok, sigamos. Entonces, llegamos al capítulo 6, hay una ofrenda, un sacrificio que hace Gedeón. Y está muy asustado, tiene mucho miedo y él dice, ¿cómo puedo hacer esto? Soy el más pequeño de mi familia es la más pequeña de nuestra tribu. Y empieza a hacer todas estas reclamaciones al Señor y el Señor le responde, estoy contigo, te he enviado. Si empiezas a preguntarte cuál es tu nivel de debilidad, no importa. Si empiezas a preguntarte cuál es tu nivel de fe, no importa. Lo que importa es tu sí. Tu sí es lo que importa. ¿Por qué? Porque Él te ha enviado. Todo lo que necesitas saber es Dios me envió. Es mejor que tu respuesta, pero ok, ya me acostumbré. Versículo 25, interesante tarea. Su primer encargo después de la ofrenda. Aquella misma noche le dijo al Señor, toma el novillo de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre.
y corta la imagen de madera que está junto a él y edifica un altar al Señor tu Dios encima de esta roca, en la disposición adecuada, y toma el segundo toro y ofrece un holocausto con la madera de la imagen que vas a cortar. ¿Qué sentido tiene esto? Gedeón, tenemos que reorganizar parte de tu historia familiar. Tienes un asunto generacional al que tenemos que poner fin. Así que lo que voy a hacer es que vayas a la casa de tu padre, tomes su toro y lo ofrezcas como ofrenda. Y vas a derribar su altar, su falso dios Baal y su imagen de madera, y voy a hacer que lo derribes. Y es a donde toda la ciudad va a adorar a Baal. Así que es como su casa sacerdotal. Dice, voy a hacer que lo hagas. Ese es un buen lugar para empezar tu viaje de valentía. Tomó Gedeón 10 hombres, versículo 27, de entre sus siervos, e hizo como el Señor le había dicho, pero como tenía demasiado a la familia de su padre y a los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Eso me gusta. Me gusta. Nicodemo fue a Jesús de noche. Como líder religioso de la época de Jesús, tenía miedo de hacerlo muy público. Y me encanta el hecho de que Jesús es quien no apagará una llama débilmente encendida. En otras palabras, Él no va a soplar sin cuidado hacia una llama que apenas está encendida, sino que Él protege lo que existe. Y que Nicodemo se reuniera con Jesús por la noche porque tenía demasiado miedo durante el día, y Gedeón demasiado temeroso de la casa de su padre. ¿Quién sabe lo que va a hacer? Estaba tan loco como para construir un altar a un dios falso. ¿Quién sabe qué va a hacer? Y por eso lo hace de noche, pero obedece. Y a veces, cuando se crea un rey, tienes que darle un golpe mortal a la historia de tu familia que te conducía a cualquier parte menos a servir al Señor. La Escritura es muy clara. Jesús dijo, si amas a tu madre, a tu padre, a tu mujer, a tus hijos, más que a mí, no eres digno de mí. Y no estaba promoviendo el odio, la indiferencia o nada de eso a nadie de tu familia. Lo esencial es que cuando amas a Jesús, tienes más amor con el que amar a tu familia. La conclusión es que estás más preparado para ser un amador, un cuidador, un servidor de tu familia cuando Jesús es lo primero. Hay una arrogancia que pone a las personas por delante de Dios y sin embargo no hay suficiente amor para todos. Y su servicio al Señor se reduce en comparación. Así que los hombres de la ciudad, versículo 28, se levantan por la mañana y descubren que su Dios se fue. Fue raptado o quemado. Fue ofrecido en una ofrenda. Y los hombres de la ciudad vienen a Joás, el padre de Gedeón, y le dicen, saca a tu hijo, versículo 30, para que muera. Joás, versículo 31, todo Israel tiene que gritar esto. Joás dijo a todos. Ahora, recuerda, este es el hombre que construyó el altar. Este es quien es una especie de capitán de los adoradores de este falso dios. Y dice a todos los que le hacían frente, ¿quieres defender a Baal? ¿Quieres salvarlo? Que el que lo defienda muera por la mañana. Si es un dios, que se defienda a sí mismo. ¿Lo oíste? Este es el sacerdote de Baal. Este es el que recibe toda la adoración de este falso dios. Es el que construyó la cosa. Está en su patio. Y entonces fue provocado por el valor de su propio hijo, saliendo de su comodidad, de su complacencia y convirtiéndose en alguien feroz. Y las primeras palabras que salen de su boca es que él se defienda. Y quien quiera matar a mi hijo por hacer lo correcto, morirá por la mañana. ¿Qué valor tan increíble para un hombre que había estado bajo el embrujo de la adoración de un Dios falso. No se toman años para salir de la estupidez. Toma un momento de arrepentimiento, salir de la estupidez a un lugar donde ves la luz y haces tus decretos. Haces una confesión, en ese momento hace una confesión que guió el resto de su vida. Y si es un Dios que se defienda a sí mismo. Versículo 34 es muy significativo. Dice, pero el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Entonces tocó la trompeta
y los abiseritas se reunieron con él. Y esto es lo que quiero que veas en este versículo. Puede que esté repetido en la Biblia, pero no lo he podido encontrar, así que si sabes, dímelo. Pero cuando dice el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, es una frase normal en la que el Espíritu del Señor venía sobre Daniel o sobre diferentes personas. El idioma original dice aquí algo significativamente diferente que tienes que tomar nota. La lengua original dice: y el Espíritu Santo se vistió de Gedeón. Ahora, es glorioso que el Espíritu de Dios venga sobre una persona, pero en este instante creo que Él estaba demostrando la vida llena del Espíritu Santo. Dice, voy a tomar a Gedeón y voy a ponérmelo como un guante. Voy a mostrar a la gente lo que es posible. Es posible ser poseído por Dios. Es posible ser poseído por Dios. Para mí, ese es el punto culminante de la historia de Gedeón, pero sigamos. El capítulo siguiente, el 7, es donde están formando un ejército. Más adelante dice, creo que es en el 8, que murieron 120,000 soldados, así que estamos hablando de un ejército masivo, mucho mayor que el de Israel. Israel reúne a 32,000 soldados. Y parece mucho, pero cuando lo comparas con un ejército que puede permitirse perder a 120,000, estamos hablando de estar seriamente superados en número. Y el Señor mira a los 32,000 y dice, son demasiados. Y le dice a Gedeón, dile a todos los que todos los que tienen miedo pueden ir a casa. 22,000 se van a casa. Y imagínate por un momento, estás en el grupo de los 10,000 que queda. Hace un momento tal vez no tenías miedo. Pero ahora tienes 22,000 compañeros que acaban de ser secuestrados, se fueron a casa y estás en el grupo de los 10,000. Entonces, aunque no tenías miedo ayer, tal vez hoy estás luchando. Y a veces eso es en realidad el proceso de madurar en Cristo. Así que aquí estamos, 10,000 personas. Seguro que Gedeón está entusiasmado porque al menos puede ir con 10,000. Y el Señor dice, son demasiados. Y dice, llévalos al agua, observa cómo beben y te mostraré a cuáles elegir por cómo beben. Así que 9,700 se pusieron a 4 patas, bajaron la cara al agua y bebieron. Pero 300 se pusieron delante del agua, se llevaron el agua a la boca, manteniendo los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque son guerreros. Tienen que permanecer alerta porque han sido convocados a una batalla. Y se llevaban el agua a la boca y bebían. Y esos fueron los 300 que eligió el Señor. Ahora bien, podrían haber sido 500 o 5,000. La cuestión era que Dios redujo el ejército a su punto de fuerza. No trataba de demostrar puedo ganar cualquier guerra con gente conformista y de poco corazón que no saben luchar. No hizo eso, sino que lo redujo a la gente que había consagrado su fuerza, una fuerza consagrada. Sea cual sea la fuerza que tenga, sea cual sea la visión, el don, están enteramente entregados a la gloria de Dios. Ese es el tipo de enfoque. Así que ahora Él reduce el ejército a los 300 mejores. Y luego gana una guerra con esos 300. Es una historia asombrosa, es muy divertida de leer, hoy no tenemos tiempo, pero quiero que vayas al capítulo 8 y quiero llevarte al objetivo de por qué sentí la necesidad de hacer este viaje contigo hoy. ¿Recuerdas cuál era la principal nación enemiga en el capítulo 6? Los madianitas. En este momento, Gedeón captura a esos 2 reyes. Ahora imagínate, no solo acabas de derrotar y destruir al ejército madianita, sino que tienes a los 2 hombres que fueron la fuente endemoniada de todo el saqueo y de las décadas de tormento que ha soportado tu pueblo. Ahora tienes a los 2 patrocinadores justo delante de ti. Y ese es el momento en el que nos encontramos. Cuando, versículo 13.
No, sí, el 12. Cuando Seba y Salmuna huyeron, él los persiguió y tomó a los 2 reyes de Madián y derrotó a todo el ejército. Versículo 18. Dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué clase de hombres eran los que mataste en Tabor? Se trataba de una batalla. ¿Qué clase de hombres eran? Y estos 2 reyes le dijeron, como tú, así eran ellos. Cada uno se parecía al hijo de un rey. ¿A quién le dijeron esto? Este es el hombre conocido por el miedo, por la inseguridad, por la ausencia de valor, pero fue elegido por Dios. Y en su trato con él, Dios tomó a este hombre de ser quizás el más resistente al riesgo para ponerlo en primera línea. Y tuvo un impacto extraordinario. En realidad estaba dispuesto a ir a la guerra con 300 hombres, con cántaros y llamas y trompetas. Fue extraño, pero ganaron esa batalla. Antes de ir a la guerra, el Señor le habló y dijo, si tienes miedo, Gedeón, ve al campamento enemigo y escucha lo que dicen de ti. Y en la siguiente escena va al campamento enemigo, lo que nos dice que tenía miedo. Claro. Cuando esto empezó, Dios dijo al ejército, todos los que tienen miedo se pueden ir a casa, y los líderes no tienen la misma elección. Los líderes no tienen la opción de irse a casa si tienen miedo. El líder tiene que aguantarse y encontrar la manera de encontrar valor. A Gedeón no se le ofreció volver a casa. Si se le hubiera hecho la oferta, podría haberse ido a casa cuando tenía 32,000 en vez de 300,000, o cuando tenía 10,000 o 300. Pero no lo hizo. A veces lo mejor que puedes hacer es decir sí al Señor y literalmente tomar un paso a la vez. No sé lo que voy a hacer, no sé cómo va a funcionar esto no tiene sentido para mí, pero sé que tú has hablado y obedeceré. Es el sí al Señor, la entrega absoluta. Y aquí encontramos que su disposición a obedecer fue su mejor respuesta al miedo. La mejor respuesta al miedo era simplemente la disposición a obedecer. Si estás esperando a ser inspirado para obedecer, puede que estés esperando mucho tiempo. Y la razón es que las cosas se vuelven cada vez más locas. A veces con solo entrar en este lugar de absoluta disposición a obedecer, pase lo que pase, encuentras valor en el momento, no antes del momento. Así que aquí tenemos esta cosa increíble en la que Gedeón, que si te lo puedes imaginar, estaba pensando en Caleb. A Caleb se le dio esta oportunidad de tener cualquier trozo de tierra en toda la tierra prometida. Y la razón por la que Israel no entró en la tierra prometida fue porque tenía miedo de los gigantes. Así que Caleb estuvo sentado 40 años esperando la oportunidad de hacer su petición. Creo que fueron 45 y le dice, Josué, ¿sabes? Moisés dijo que podíamos tener cualquier cosa. Quiero las tierras altas, quiero los gigantes, porque por 45 años estaba pensando, voy a ir por estos gigantes que nos han mantenido alejados de las promesas de Dios. Yo quiero los gigantes. E imagina a Gedeón en este momento, que ha estado ahí durante cuántas décadas de la historia de la familia, le ha mantenido alejado de la bendición de Dios porque los madianitas le han estado saqueando y ahora tiene a los 2 líderes frente a él. Y dice, ok, ganaste una guerra. ¿Cómo se veían ellos? Y estos dos reyes están familiarizados con la realeza. Lo miran y dicen, se parecían a ti, el hijo de un rey. Debido a nuestro entendimiento torcido de la realeza bíblica y de los reyes de la tierra, pensamos en términos de reyes como aquellos con gran poder que amasan grandes riquezas y viven para su propia seguridad, protección, promoción de su propio linaje familiar. Pero el Rey de Reyes era diferente. Él establece un nuevo estándar de cómo es un rey. Ese rey lava los pies. Ese rey
busca una moneda en la boca de un pez. Ese rey busca la oportunidad de alimentar a una multitud con el almuerzo de un niño. Ese rey simplemente enfoca la vida de forma diferente. Porque la realeza para la que fuiste diseñado no consiste en amasar grandes riquezas o construir un imperio personal. La realeza para la que fuiste diseñado consiste en vivir en un lugar en el que tienes acceso a recursos ilimitados para servir bien a la gente que te rodea. Porque en el reino de Dios gobernamos con el corazón de siervo y servimos con el corazón de rey. Ese es el designio del Señor. Y esto que vino sobre Gedeón en este momento creo que es una afirmación muy extraordinaria en la que se reconoce que aunque era de los más pequeños entre los pequeños y que no había nada que podía competir con el hijo de un rey, en este momento sus enemigos lo reconocieron. El enemigo fue quien se lo dijo cuando bajó al campamento enemigo y oyó un sueño. Alguien tuvo un sueño, su amigo lo interpretó y dijo, ese es Gedeón, él nos va a matar a todos. Y ahora el rey enemigo le ayuda como a rematar su sentido de identidad. Se parecen a ti, hijo de rey. Y realmente creo que el Señor nos está poniendo ese tipo de mando. Me doy cuenta de que hay muchos que lo interpretarían como algo egoísta. No si lo hacemos bien. No si lo hacemos bien. Si lo hacemos bien, solo existe la capacidad de saber comportarse. No eres un rey por un título. No eres un rey para que la gente se incline ante ti. Llevas realeza por quien es tu padre. Y agachar tu cabeza no le representa bien. Para. Si estás perdonado, estás limpio. Puede que tengas todo tipo de retos inexplicables en tu vida, pero eres un rey, eres una reina. Vive como tal. No creo que esto sea una mala aplicación de las Escrituras. Cuando Jesús enseñó, brillen vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Que caminemos con la responsabilidad real de servir bien es una de las formas en las que Él es glorificado. Ponte de pie. Voltéate hacia alguien y dile, hoy pareces muy real. Tienes aspecto de realeza. Ok. Te pasaste. Es un privilegio increíble estar juntos y me encanta nuestra familia de Betel, los honro, estoy muy agradecido de que podemos unirnos a ustedes y verlos en distintos lugares del mundo, es un placer. Y quiero hacer una pregunta. Si hay alguien aquí que nunca ha hecho un compromiso personal con Jesús, no sabes lo que es ser perdonado del pecado o ser traído a la familia de Dios. Si ese eres tú y te atreves a decir, Bill, no quiero abandonar el edificio hasta que sepa lo que es ser perdonado, hasta que sepa lo que es ser verdaderamente un seguidor, alguien que está comprometido con Jesús. Si ese eres tú, levanta la mano donde estés, vamos a hacer un acuerdo contigo, pon la mano en alto para que no te pierda. Quiero asegurarme. Y nuestra familia de la iglesia también, en línea, ponlo en el chat y uno de nuestros pastores te van a ayudar. Y Padre, te pido que nos des ese sentido de realeza sin arrogancia, ese sentido de realeza con propósito. Que nos comportemos de tal manera que la gente glorifique de verdad a nuestro Padre que está en los cielos. Y todos
Todos dicen, amén, amén. Que Dios te bendiga. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir, te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.